Hoy lo que tenemos que estudiar es sobre las leyes de movimiento, las leyes de Newton. En la mecánica hay, ¿verdad? Hay varias partes. Está la parte que ya vimos hasta el momento, que sería la descripción del movimiento, cómo puedo describir lo que hacen las cosas mientras se mueven. Y está la cuestión de explicar por qué se origina ese movimiento, ¿verdad? Y aquí es donde entra en juego las leyes de movimiento, ¿verdad? Que me va a dar una explicación de qué me va a originar el movimiento como tal. Ahora, las leyes de movimiento, en las leyes aquí habrían dos posibilidades, que nos centremos en el objeto que genera el movimiento, que vamos a ver qué son las fuerzas, y hacer leyes sobre cómo son las fuerzas, o ver cómo las fuerzas actúan sobre los objetos de manera tal que genera el movimiento, ¿verdad? No tanto qué es la fuerza, cómo es y la naturaleza propia de la fuerza, sino más bien como cuál es su efecto, cómo me afecta, qué influye, qué hace esa fuerza, ¿verdad? Y es justamente esa segunda visión la que vamos a tomar acá. Más adelante en otros cursos, como en Física 3, por ejemplo, se dedica completamente, bueno, en gran parte, a estudiar la fuerza como tal, la fuerza electromagnética. Pero aquí no nos vamos a meter en la naturaleza propia de las fuerzas, sí vamos a mencionar un poco. ¿Ok? Entonces, para poder estudiar las leyes del movimiento necesitamos saber que hay fuerzas. ¿Y qué son las fuerzas? Bueno, las fuerzas son cualquier interacción que haya entre dos objetos, ¿verdad? Eso es una fuerza. Entonces, eh, sí, mientras hayan al menos dos objetos que están interactuando de alguna manera, se podría decir que esa interacción es una especie de fuerza y se podría medir. ¿Ok? Eh, Nosotros lo vamos a estar viendo como algo que jala o algo que empuja, ¿verdad? Y siempre entonces tiene que estar esta idea de que hay alguien o algo que está jalando o empujando y hay alguien o algo que está siendo jalado o empujado. Esa es la interacción que vamos a estar viendo. Alguien empuja a algo, ¿verdad? Y siempre se puede identificar y siempre se puede decir quién está jalando, quién está empujando y siempre se puede decir quién está siendo jalado y quién está siendo empujado, ¿verdad? Y normalmente el análisis es en torno al que recibe la fuerza, ¿verdad? Entonces normalmente vamos a ver, nos vamos a centrar y vamos a analizar, ok, este objeto, qué sé yo, una caja que está ahí puesta. Bueno, esa caja, ¿qué jala y qué empuja a esa caja? ¿Verdad? Y solo nos centramos en lo que esa caja siente, no lo que esa caja hace, solo lo que la caja siente, las fuerzas que recibe. Normalmente ese es el análisis. ¿Ok? Habrá momentos en donde los sistemas tienen más de una parte y entonces queremos ver cómo las partes interactúan entre sí, pero eso vamos a ir viéndolo poco a poco. ¿Sí? Entonces siempre es fundamental identificar quién ejerce la fuerza y quién la recibe. ¿Verdad? Ahora, como dice ahí en la tercera línea, lo que diferencia una fuerza a la otra es simplemente el mecanismo por el cual se jala o se empuja, ¿verdad? Nosotros vamos a ver aquí cuatro mecanismos generales, pero hay más que esos, pero bueno, esos son los que vamos a estar viendo una y otra vez en el curso, que con eso es más que suficiente. Y bueno, las unidades de fuerza se llaman newtons, en honor a Isaac Newton, que fue el que propuso mucho de todo esto. En realidad, mucho ya se había propuesto, lo que hizo fue juntarlo todo y darle su propio toque. Y por último, la fuerza es un vector. ¿Verdad? No basta con que yo diga, empujo a alguien. No, tengo que saber hacia dónde lo estoy empujando, ¿verdad? Porque yo necesito saber hacia dónde se va a mover cuando yo lo empuje. ¿Ok? Y esas son las fuerzas, ¿verdad? Si van al libro, creo que en el libro les menciona que a nivel fundamental en la física solo hay cuatro fuerzas, que no son las que vamos a estudiar, y se mete por ahí. No tiene sentido meterse por ahí a este punto porque primero la matemática se vuelve horrible. Y segundo, lo que queremos saber es a gran escala, ¿verdad? Macroscópicamente hablando, en el mundo cotidiano que logramos ver todos los días, eh, cómo interactúan las cosas.
Si uno se pone ya a nivel fundamental de la física, sí, solamente hay cuatro fuerzas, ok, perfecto, felicidades. Y en realidad lo que uno normalmente ve solamente es la acción de una de esas cuatro, bueno, de dos de esas cuatro, la gravedad, pero y la gravedad solo la vemos con la Tierra y listo, casi no experimentamos la gravedad que nos hacemos unos a los otros, es muy, muy débil. Y el electromagnetismo, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que en realidad sucede, usted no toca las cosas, lo que sucede es que cuando usted acerca su mano a la superficie, los electrones en su mano empujan los electrones de la superficie y eso es lo que está haciendo el contacto, pero en realidad usted no está tocando la superficie porque los electrones nunca se llegan a tocar. Pero verlo así es complicarse la vida de puro gusto, no tiene sentido, ¿verdad? Vamos a ver que yo empujo la superficie, ¿verdad? Que yo empujo la caja. Y si bien sabemos que eso está ahí de fondo y están las fuerzas nucleares, la fuerza débil, la fuerza fuerte, y el electromagnetismo y la gravedad, que son las cuatro fuerzas que hay a nivel fundamental, lo que queremos ver es quién jala y quién empuja, y cómo ese jalar y ese empujar me afecta mi movimiento, ¿verdad? Más adelante, como le digo, podrán ver un poco más. De hecho, al final del curso vamos a mencionar un poco más sobre teoría de Newton, la teoría que tenía Newton sobre la gravedad, que en su momento comentaremos eso. ¿Ok? Pero por el momento no nos interesa ir más allá de que las fuerzas son interacciones. ¿Ok? Ahora, ¿cómo manipulamos esas fuerzas, esos vectores? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, para manipularlos, este, estudiamos las tres leyes de Newton. Newton dio tres postulados. La primera ley es muy sencilla, no es esta. La primera ley dice que, para entenderla como tal, bueno, voy a enunciarla y después vamos a ir poco a poco. Un cuerpo permanece en su estado de movimiento, ya sea de reposo o velocidad constante, a menos que un objeto, alguien o algo más le aplique una fuerza neta. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice la primera ley. Vamos a ver, bueno, sí, veremos durante el curso las leyes, en realidad son frases. Son frases que logramos escribir de manera matemática, pero en realidad es una frase. Este, esta frase que acabo de enunciar, todo cuerpo permanece en un estado de reposo o de movimiento constante, a menos que una fuerza aplique sobre ella, una fuerza externa al objeto aplique sobre ella y que sea neta. Esa es la primera ley. Me establece que el comportamiento de las cosas. Entonces, las cosas se quedan como están, dice Newton. Si usted no lo empuja, él ni se mueve, y si se viene moviendo con velocidad constante, no se detiene. ¿Verdad? Usted tiene que empujarlo para detenerlo, usted tiene que empujarlo para moverlo. ¿Verdad? O si usted quiere que vaya más rápido, tiene que empujarlo para que vaya más rápido. ¿Verdad? Es esa capacidad de las cosas de mantenerse como están en su estado de movimiento. Y vean que por estado de movimiento quiere decir su valor de velocidad. Si su valor de velocidad es cero, se mantiene en cero. Si su valor de velocidad es uno, se mantiene en uno. ¿Verdad? Las cosas tienden a mantener ese estado de movimiento. Y esa capacidad de lo que llamamos inercia. ¿Verdad? Inercia es entonces la capacidad que tienen los objetos de mantener su estado de movimiento. Por eso se le llama a la primera ley la ley de inercia. Vamos a ver más adelante que la inercia es sumamente importante para nosotros y por el momento la vamos a estar relacionando con la masa de los objetos. ¿Por qué? Porque si un objeto es muy masivo, piensa usted en una piedra, cuesta mucho, la piedra está ahí quieta, ¿verdad? En el piso, cuesta mucho moverla. Tiene mucha inercia, tiene mucha capacidad de mantenerse ahí quieta. Pero si usted está pensando en una piedrita pequeñita de unos 3 gramos, usted la levanta, la agarra y la tira. Un bebé de 5 años la agarra, la levanta y la tira, ¿verdad? Hasta un recién nacido la agarra, la levanta y la tira,
¿verdad? Entonces una piedrita chiquitita de unos 3 gramos casi no tiene inercia. Es muy fácil cambiar su estado de movimiento. Pero una piedra grandota de unos 100 kilos, chao, no, ¿verdad? No es tan fácil. ¿Ok? Entonces, por el momento vamos a relacionar la masa con la inercia. ¿Ok? La masa entonces es una cantidad de la inercia que tiene el objeto. O sea, es su capacidad de mantener el valor de velocidad que tiene, sea el que sea cero, sea algún número. ¿Ok? Eh, y de hecho tiene mucho sentido. Yo sé que normalmente uno piensa en la masa como la cantidad de materia que tienen las cosas, y es normal por la forma en como cotidianamente se usa esa palabra, pero en realidad, si uno lo ve científicamente hablando, la unidad de cantidad de materia es mol, que aquí en física casi no le damos importancia, se le da importancia sobre todo cuando vemos gases, creo que es en física 2, pero aparte de eso casi no usamos los moles. Em, en química sí, en química usan los moles para arriba y para abajo. Moles es cantidad de materia, masa no, masa es otra cosa. ¿Qué es? Bueno, nuestro mejor batazo es que masa es inercia, es una forma indirecta de medir la inercia del objeto. ¿Ok? Tiene que ver con eso. ¿Ok? Y entonces, aquí varias ideas importantes. La frase que yo dije al inicio, cuando empezamos a mencionar la primera ley de Newton, parte de la idea de que existe algún marco de referencia, ¿verdad? Vean que aquí cuando hablamos del marco de referencia estamos refiriéndonos a los ejes, ¿verdad? X y Y. Que cuando lo vimos en la primer clase yo les dije, usted puede ponerlos donde quiera, los puede poner en la esquina superior del mapa, los puede poner en la esquina inferior del mapa, usted en el centro del mapa, usted pone sus ejes donde le dé la gana, literal. Entonces, los ejes X, Y son el marco de referencia. Y nosotros tratamos de buscar marcos de referencia que sean inerciales. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a ver a continuación, en este curso de hecho, todo parte del supuesto de que sus marcos de referencia son inerciales. Y en el momento en que su marco de referencia no es inercial, todo se sigue cumpliendo, pero las ecuaciones se escriben diferente. Que hay que tener cuidados con las ecuaciones cuando es un marco de referencia no inercial. ¿Y qué es un marco de referencia inercial? Eh, un marco de referencia inercial sería aquel que tiene inercia, por así decirlo, que o va con velocidad constante o se queda quieto. ¿Ok? Entonces, vean que si el marco de referencia está acelerando, usted lo pone sobre un objeto que tiene aceleración, hay cosas raras que pasan. Ya vamos a comentar eso. De hecho, ya hemos visto un poco de ese tipo de cosas raras que pasan, pero hemos tratado de maquillarlo. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a tratar de poner nuestro marco de referencia en un punto inercial. ¿Ok? Para efectos del curso, ponerlo a nivel de la Tierra, por así decirlo, yo estoy aquí en la Tierra, estoy haciendo mis experimentos aquí y tomo las mediciones acá. Tomar como marco de referencia la Tierra es un marco de referencia bastante inercial. No es 100% inercial, pero es bastante inercial. ¿Ok? A pesar de que está girando. ¿Ok? Pero bueno, entonces siempre vamos a tratar de ver las cosas desde un marco de referencia inercial, o sea, que está quieto, que se mueve con velocidad constante. Y una forma de expresar matemáticamente esta primera ley, ¿verdad? Esto es solamente una manera de decirlo, no me dice todo lo que dice la primera ley, pero por el momento podemos ponerlo como una posible ecuación para la primera ley, es decir, que la suma de fuerzas externas es cero, ¿verdad? Porque aquí cuando decíamos la frase decía un objeto en reposo se mantiene en reposo o un objeto en movimiento continúa en movimiento con velocidad constante en ausencia de fuerzas externas. Entonces, estamos tomando solamente esa primera parte en ausencia de fuerzas externas y estamos diciendo, ok, bueno, matemáticamente lo voy a escribir como que la suma de las fuerzas da cero, ¿verdad?
¿Y por qué la suma de las fuerzas? Porque puede ser que hayan fuerzas. Y aún así, el objeto se mantiene con su movimiento. ¿Por qué? Porque las fuerzas son vectores. Y como vectores, estoy sumando flechas y ustedes ya saben que la suma de flechas puede dar cero fácilmente. Entonces puedo tener un montón de flechas que suman cero. Eh, entonces esta es una manera de expresarlo matemáticamente. Aquí no, por el momento no me está dando toda la idea. Hay que ver la forma matemática de la segunda ley para que me dé la completa idea de la primera ley. Pero bueno, por el momento tenemos esa idea de que la primera ley tiene que ver con el hecho de que la suma de las fuerzas se cancela, da cero de alguna forma, ¿verdad? Y cuando eso sucede, entonces tenemos la segunda parte. El objeto se queda en reposo, si estaba en reposo, o continúa moviéndose con la velocidad que trae. ¿Okay? Eso es lo que sucede en la naturaleza. Ahora, yo sé que ustedes me van a decir, no, profesor, eso no es lo que sucede en la naturaleza. El carrito que teníamos la semana pasada, yo lo empujo y llega un momento en que se detiene. Lo vuelvo a golpear y se detiene. Eh, ¿Será que ese carrito no cumple con la primera ley de Newton, la ley de la inercia? No, sí, sí cumple, pero cumple tomando en cuenta la segunda ley. ¿Qué dice la segunda ley? La segunda ley lo que me dice es que la aceleración que experimenta un objeto es proporcional a la fuerza neta externa e inversamente proporcional a la masa del objeto. ¿Okay? Y aquí tenemos otra vez esta idea de que la masa del objeto es una medida de la inercia. Por eso es que la aceleración es inversamente proporcional a la masa, porque a más masa, menos aceleración, ¿verdad? Aplicando la misma fuerza, ¿verdad? Si yo aplico 10 newton de fuerza en la piedra grandota de 100 kilogramos, adquiere menos aceleración que si yo aplico 10 newtons a la piedra chiquitilla de 3 gramos, ¿verdad? Ya adquiere más aceleración. Entonces, entre más masa, menos aceleración. O requiere más fuerza para acelerarlo. ¿Por qué? Porque la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Entonces, entre más fuerza, más aceleración. Y eso me dice varias cosas. La fuerza y la aceleración son dos vectores. Eso quiere, y si son directamente proporcionales, quiere decir que la dirección de la fuerza es igual a la dirección de la aceleración. Entonces, hasta este momento podemos decir claramente qué le da la dirección a la aceleración. Ya habíamos visto que el desplazamiento, la dirección se lo da, ¿verdad? El cambio de posición. Y a la velocidad, la dirección se lo da el desplazamiento. Pero la aceleración no, la aceleración puede ir para donde le diera la gana. Ya ahora no, ya ahora sabemos qué es lo que hace que la aceleración tenga una dirección completamente diferente. Lo que hace que la aceleración tenga dirección es la fuerza, porque la aceleración es proporcional a la fuerza. Entonces, juntando estas dos ideas, paso la masa a multiplicar y decimos que entonces la masa actúa como un factor de proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración. Entonces tengo que fuerza, la suma de fuerzas externas es igual a masa por aceleración. ¿Okay? De aquí podemos ver claramente qué rayos son los newtons. Los newtons entonces son kilogramos de masa por metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Recordemos que hay cantidades, hay 7 cantidades básicas del sistema internacional, entonces Newton no es una cantidad básica de esas. Toda cantidad física, toda unidad que veamos se puede desmenuzar, por así decirlo, en múltiplos de las cantidades básicas, ¿verdad? En combinaciones de las cantidades básicas. Y entonces la fuerza tiene kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Simplemente masa por aceleración. Y aquí entonces ya se completa la historia. Cuando lo veo junto con la primera ley, ahora sí, la primera ley dice que la suma de fuerzas externas es cero y la segunda ley dice que la suma de fuerzas externas da masa por aceleración. Y entonces, ¿es cero o masa por aceleración? Bueno, depende. Depende. Puede ser cero, puede ser masa por aceleración. Y nada más. O sea, yo sumo las fuerzas. O da cero o da algún número. Y ese número que da es masa por aceleración. Sí o sí. ¿Okay? Entonces tengo esas dos posibilidades. Y aquí entonces ya se completa la idea de la primera ley. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la aceleración es el cambio de velocidad. Entonces, cuando vemos la ecuación de la segunda ley y decimos, ok, la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, y luego vuelvo a ver la primera ecuación de la primera ley, dice, la suma de fuerzas es cero,
lo que estoy haciendo cero es la aceleración, o sea, el cambio de la velocidad. Entonces, gracias a la segunda ley, la primera ecuación, y ahora sí me dice toda la historia completa. El hecho de que la suma de fuerzas externas sea igual a cero, quiere decir que la aceleración es cero, quiere decir que no hay cambio en la velocidad. O sea, si está en reposo, se mantiene en reposo, si va con velocidad constante, se mantiene con velocidad constante, porque no hay cambio en la velocidad. Y eso es lo que decía toda la primera ley, ¿verdad? Que el objeto por naturaleza no cambia su velocidad, ¿verdad? ¿Qué se la cambia? Bueno, la fuerza. Ocupa una fuerza externa neta, o sea que sumando todas las fuerzas externas me da algún número, ese número es masa por aceleración, ¿verdad? Esa es la única forma de cambiarle la velocidad a un objeto. Entonces, volviendo al carrito que usted empuja, ¿verdad? Usted le mete un golpecito y el carrito empieza a moverse y se detiene. Y usted dice, bueno, pero es que yo lo aceleré al principio con el golpe, una vez que dejó de tocar mi dedo, o con lo que lo haya golpeado, deja de acelerar y en realidad no. O sea, lo que pasa es que hay rozamiento con el aire, hay fricción con la superficie, entonces hay otras fuerzas que siguen ahí y son fuerzas que le dan una aceleración en sentido contrario a su movimiento, aceleración en sentido contrario al movimiento, frena, ¿verdad? Entonces es que no estamos viendo la historia completa, ¿verdad? El carrito frena porque siempre está experimentando una fuerza que lo detiene, ¿verdad? En cambio, si usted va al espacio exterior y usted ahí empuja su carrito, no va a rodar, pero se va a ir al infinito y más allá hasta que caiga en la gravedad de algún planeta. ¿Okay? Que ya esa sería otra fuerza que lo jala. Pero usted lo empuja, el carrito se va y se fue. ¿Okay? ¿Dudas con las primeras dos leyes de Newton? Profe, entonces, retomando la idea, la sumatoria de las fuerzas sería igual a la masa por la aceleración. Y si da cero, significa que la aceleración es cero. Así sería. Exacto, así Ah, ok. sería. Bien, bien. Prueba, prueba. Con gusto. Ahora, vean que estamos tratando vectores. Y hasta el momento hemos aprovechado el hecho de que los vectores los usamos en coordenadas que son linealmente independientes, ¿verdad? Y separamos lo que pasa en X de lo que pasa en Y para que fueran independientes. Entonces, puede ser que la suma en X de masa por aceleración y la suma en Y de cero. Y eso va a ser lo más común, ¿verdad? Y no hay problema. La aceleración puede ser cero en X y algún valor en Y, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Aquí vamos a aprovechar demasiado esa propiedad de independencia entre los ejes. Va a ser fundamental, ¿verdad? Entonces, estas sumas las vamos a estar haciendo una suma por cada eje. Sí, yo no tengo una duda en sí de las leyes, sí las entendí bien, nada más que no entiendo bien el simbolito que está en aceleración, el simbolito y fuerza, me imagino que significa. No sé qué Eso significa ese simbolito. significa proporcional. Proporcional, ok, gracias. Ujú. Con gusto. Ok. Muy bien. Sí, eso es como para decir que no es directamente igual, pero que cuando lo iguale, cuando logre saber a qué es igual, va a estar en el mismo nivel, ¿verdad? Ok. Entonces, sigamos con la última ley, la tercera ley, que desdichadamente se le llama acción-reacción. Digo desdichadamente porque da la idea de que primero sucede una cosa y después va la otra. Y en realidad no, es simultáneo. Apenas empieza a aparecer la acción, aparece la reacción simultáneamente, ¿verdad? No hay ahí como un tiempo, bueno, en teoría no hay un tiempo de respuesta, ¿verdad? O el tiempo es tan pequeño que podríamos considerarlo como inmediato. Eh, y ahora, ¿qué es lo que dice? Bueno, el enunciado es un poco largo y la ecuación tal vez no es tan clara como uno quisiera. Vamos a ver si se aclara esto.
Toda fuerza que aplique un objeto B sobre un objeto A genera una respuesta que es igual en magnitud, pero en dirección contraria, que aplica el objeto A sobre el objeto B. Y eso lo ponemos en las ecuaciones de la siguiente manera. Yo digo, hay una fuerza que hace el objeto B sobre el objeto A, que es igual al contrario de la fuerza que hace el objeto A sobre el objeto B. Dicho de otra manera, o si lo quieren experimentar así en carne propia, usted agarra su puño, lo pone bien, así horizontal, se acerca a la pared y golpea. Usted golpea la pared, pero la pared lo golpea a usted. ¿Qué tan fuerte golpea la pared su puño? Bueno, tan fuerte como usted golpeó a la pared. ¿Verdad? Hay una acción-reacción. Tienen el mismo tamaño. Usted quiere que el golpe sea suavecito, usted golpea suavecito la pared, entonces la pared lo golpea suavecito a usted. Usted es muy salvaje o demasiado valiente y le da con toda su fuerza, la pared le responde igual. ¿Hacia dónde va la dirección de su fuerza? Bueno, va desde su puño hacia la pared. ¿Hacia dónde va? ¿Y quién la siente? La siente la pared. ¿Verdad? ¿Qué es lo que usted siente? Lo que usted siente es la reacción de la pared golpeando su puño desde la pared hacia usted. ¿Quién lo siente usted? ¿Quién lo hace? La pared. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que me dice la tercera ley de Newton. Hay pares de fuerzas que se dan como acción-reacción. Y siempre vamos a ver esto cuando veamos la interacción entre partes del sistema. Una parte del sistema hace una acción o hace una fuerza sobre la otra, que vamos a llamar acción porque así se llama, y la otra lo que hace es responder como una reacción, ¿verdad? Pero entonces, eh, ahí hay que tener el cuidado, ¿verdad? Qué sé yo, si yo aquí tengo dos cajas, no me gustan esos colores, pongámoslos así. Ok, tengo dos cajas, okay, que están ahí en contacto. Okay. Entonces yo veo que esta caja, la caja negra, bueno, la caja más oscura, empuja. La fuerza la voy a estar poniendo como una flecha roja. Entonces, la caja más oscura empuja. Uy, no tengo el chat abierto. Ah, ok, me preguntaron por el chat lo mismo, el símbolo entre A y F. Ya se lo respondí ahí el compañero. Ah, perdón. Entonces estaba diciendo. Sí, ahí está. Entonces, esa es la fuerza que hace la caja negra o la caja más oscura sobre la caja más clara. Pero entonces, cuando yo analizo eso, yo lo que digo es, ok, la caja clara siente esa fuerza, ¿verdad? Y entonces la caja clara va a responderle a la caja oscura, ¿verdad? Entonces aquí está la fuerza con la que la caja clara empuja a la caja oscura, pero entonces cuando yo lo analizo, yo digo, ok, la caja oscura siente esa fuerza, ¿verdad? Entonces, esta de acá, esta la voy a poner rosado. La flecha roja es la que la caja oscura hace sobre la caja clara y la siente la caja clara, entonces yo la analizo en la caja clara. Y la flecha que puse en rosado, que está aquí sobre la caja oscura, voy a poner otro, ese rosado está ahí. Es la fuerza que hace la caja clara sobre la oscura, ¿okay? Que la siente la oscura, entonces yo lo analizo en la oscura, ¿verdad? Porque cuando vayamos a analizar, analizo las fuerzas que cada quien siente, ¿verdad? Pero las dos tienen el mismo tamaño, y eso es importante. ¿Okay? Una va a la izquierda, otra a la derecha, pero las dos tienen el mismo tamaño. Una es positiva, la otra es negativa, pero las dos tienen el mismo tamaño. ¿Okay? Solo lo importante de la tercera ley. Las dos tienen el mismo tamaño. ¿Okay? Sí, queda claro la tercera ley.
Ok. Bueno, si no hay dudas con eso, entonces avancemos. Veamos qué tipos de fuerzas hay. Como les dije antes, estos no son los tipos fundamentales de fuerzas, sino que son las expresiones macroscópicas o las fuerzas a grandes rasgos que vamos a estar viendo en el curso, ¿verdad? ¿Y qué vamos a estar viendo? Bueno, vamos a estar viendo que vamos a usar cuerdas. Y entonces existe un tipo de fuerza que llamamos tensión. Y la tensión, ¿qué es lo que hace? La tensión lo que hace es propagar una fuerza a lo largo de un objeto, ¿verdad? Ese objeto es jalado, por así decirlo, en ambos extremos o es empujado en ambos extremos en la dirección del objeto. O sea, si yo tengo una cuerda y yo entonces los pongo en clases, la mitad del grupo va a un lado de la cuerda, la otra mitad del grupo agarra el otro lado de la cuerda y jalan, ¿verdad? Y tratan de jalar al equipo contrario. No sé si han jugado eso. Uno pone ahí como un pañuelito en el centro de la cuerda y entonces uno trata de, los dos equipos jalan para pasar el pañuelito desde cierto punto y el que logra pasar el pañuelito primero entonces gana, ¿verdad? El que jala el pañuelito hacia su lado gana. Entonces mientras usted está ahí jalando la cuerda, ambos equipos están jalando la cuerda empieza a experimentar lo que se llama tensión, ¿verdad? Que sería esta fuerza que se propaga a lo largo de toda la cuerda. En el curso lo vamos a estar viendo en cuerdas. En realidad eso pasa en superficies y puede pasar en volúmenes y pasa en cualquier medio sólido que esté puesto en, en tensión, o sea, que sea empujado o jalado desde ambos extremos. Y eso genera una tensión dentro del objeto, ¿verdad? Eh, pero para efectos del curso nos vamos a quedar con cuerdas porque es más sencillo y porque el cálculo se vuelve sencillo. Tratar de calcular una tensión en una superficie ya es un problema cálculo 3, entonces no nos vamos a meter ahí. Pero bueno, ¿qué tiene característico esta fuerza? Esta fuerza, a lo largo de toda la cuerda, desde un punto de agarre hasta el siguiente punto de agarre, ¿verdad? Que lo esté jalando, los puntos de agarre son los puntos donde yo agarro la cuerda y la jalo. Entonces, desde un punto de agarre hasta el siguiente punto de agarre, la tensión vale lo mismo en toda la cuerda, ¿verdad? Entre dos puntos de agarre consecutivos, la tensión vale lo mismo. ¿Y cuál es la dirección de la tensión? Bueno, depende de dónde estoy analizando. Por ejemplo, el equipo que está a la izquierda y es jalado hacia la derecha, siente la tensión en sus manos, en la cuerda, hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, la tensión se propaga a lo largo de la cuerda, en la misma dirección que va la cuerda, pero normalmente lo que vamos a ver es como lo vamos a poner hacia donde la cuerda jala, ¿verdad? Entonces, no vamos a analizar la cuerda como tal en el 99% de los ejercicios. Por ahí nos podemos poner violentos y pedirles que analicen la cuerda, pero eso ya implica cálculo. eh, y es un problema que particular y es todo un ejercicio por sí solo. Entonces, normalmente no vamos a analizar la cuerda, sino lo que vamos a analizar es que la cuerda jala a los objetos y los jala con la misma tensión que ella tiene. ¿Okay? Entonces, la fuerza que experimenta el objeto va en la misma dirección que va la cuerda jalando. Entonces, normalmente la tensión es bastante fácil de ver. Usted ve una cuerda ahí en el dibujo y usted dice, ok, la fuerza va en dirección de esa cuerda, punto. Que es una tensión que va a la dirección de esa cuerda. Nosotros vamos a estar usando cuerdas ideales porque esto es física 1 y no nos vamos a meter con deformaciones todavía. Es todo un tema de por sí, por sí solo. Entonces, vamos a usar cuerdas ideales, o sea, no se estira, no tiene masa. Habrá algunos ejercicios donde la cuerda tenga masa. Esos son los ejercicios donde nos centramos en la cuerda y que les digo que son todo un ejercicio en sí mismo. Pero para el 99% de los ejercicios, tal vez 98% de los ejercicios, no vamos a considerar la masa de la cuerda. ¿Qué significa esto? ¿Significa que la cuerda no tiene material? No, significa que la cuerda
si tiene algún material, es un material que existe en el mundo feliz de los físicos, donde no hay atmósfera y donde las cuerdas no se estiran, ni tiene masa, porque son hechos de este material donde hay materia, pero no hay masa. Recordemos que masa, acabamos de decir hace poco, masa se relaciona, es una cantidad de la inercia del objeto. Entonces, cuando decimos que la cuerda no tiene masa, lo que estamos diciendo es, esta cuerda no me va a afectar la inercia del sistema. No lo voy a tomar en cuenta para la inercia, o sea, no me va a afectar el hecho de cómo las cosas adquieren aceleración cuando yo le aplico una fuerza. Porque no aporta inercia. Si no aporta inercia, no afecta. ¿Okay? Porque no tiene masa. ¿Okay? Pero si es una cuerda y si jala. Es una cosa muy idealizada. Como les digo, eso sí, yo sé, soy consciente, eso solo existe en el mundo feliz de los físicos que está en nuestra mente. Pero bueno, para no hacerles la vida imposible en cada uno de los ejercicios, lo vamos a hacer así. Simplemente vamos a ignorar la cuerda. Una forma menos idealizada de decirlo es que la masa de la cuerda es tan pequeña en comparación a la masa de los objetos que su efecto está ya como en el último decimal y nuestra incertidumbre ni siquiera va a tomar en cuenta ese decimal. Es una forma de decirlo de manera tal que no sea tan vulgar como simplemente decir, ¡ay, no tiene masa! Pero bueno, vamos a ignorarlo. Se lo pueden imaginar como si fuera una cuerdita de nylon tratando de jalar discos de gimnasio de, qué sé yo, 75 libras. ¿Verdad? Entonces, cuando usted ve la masa de la cuerdita de nylon frente al disco de 75 libras, usted dice, ay, esa cuerdita ni afecta. Que esa es la sensación que tiene que haber. ¿Okay? Ahora, la cuerda de nylon sí estira, pero bueno, eso es otra cosa. Esa es la tensión, es una fuerza, es la primera fuerza que vamos a ver. ¿Qué otra fuerza vamos a ver? El peso. El peso, yo lo voy a estar escribiendo en W con una W mayúscula porque, no sé, todos los libros lo ponen así, listo. Ese es el porqué. Todos los libros fueron escritos en inglés y en inglés peso es weight con W. Entonces, en vez de poner una P, ponen W. Yo voy a poner W por cuestión histórica. El peso es la fuerza asociada a la acción de la gravedad sobre un objeto. Entonces, cuando uno dice, sí, a ese objeto le afecta la gravedad, uno pone la afección de la gravedad o la forma en que la gravedad actúa a través del peso. Para poner el peso y decir que el objeto está en un campo de gravedad, es lo mismo. ¿Okay? ¿Cómo calculo el peso? Bueno, por el momento lo vamos a calcular tan sencillo como m por g. ¿Por qué? Bueno, eso viene de caída libre. En caída libre, la única fuerza que jala es la gravedad. En aquel momento no lo podía decir así porque no habíamos visto las fuerzas. Pero bueno, ya vimos fuerzas, entonces ya se los puedo decir así. Una de las condiciones de caída libre lo que hacen es establecerme que la acción de la gravedad, la fuerza de la gravedad, sea constante sobre el objeto. Por eso tiene que ser una altura pequeña, por eso considero que G es constante y varias cosas. Porque lo único lo que estoy tratando de ver es que la acción de la gravedad, y por eso no puede haber atmósfera, porque si hubiese atmósfera, el rozamiento con el aire es otra fuerza que está ahí y yo no quiero eso, yo quiero que solo la gravedad esté jalando. Entonces, cuando solo está la gravedad jalando, la aceleración de los objetos es G, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y entonces, cuando yo hago la segunda ley de Newton, tengo, la voy a poner por acá, espera, eso está enorme. Vamos por acá. La fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Pero cuál es la aceleración? G. Entonces, de ahí es donde sale. Entonces, así es como vamos a estar aproximando el peso, como masa por G. Como les decía antes, más adelante, al puro final del curso, vamos a ver la teoría universal de gravitación. Eso ya es una teoría sobre la fuerza de gravedad, la primera teoría sobre fuerza de gravedad en sí. No es una teoría ya del movimiento, sino de cómo actúa esta fuerza, qué genera esta fuerza.
Pero bueno, en su momento comentaremos más al respecto. Por el momento, peso es simplemente m por g y listo. Donde g es la aceleración debido a la gravedad. ¿Y hacia dónde apunta? Y eso es importante y por eso está en rojo o bueno, en otro color. Su dirección siempre, vean que esta mayúscula siempre es hacia abajo en la vertical. Y aquí no se confundan, el peso a veces me lo ponen para donde sea. No, el peso va hacia abajo en la vertical. Yo sé que la gente dice que física es de hacer ejercicios y ya. Usted hace 1000 ejercicios y pasa el curso. En realidad no, hay cosas que hay que memorizar porque si usted no se las memoriza, cuando llega a los ejercicios no tiene la menor idea de qué hacer. Estas son esas cosas. Usted siempre tiene que tener claro que el peso va hacia abajo en la vertical. Y vea que digo vertical, no digo hacia abajo en Y, que eso es lo que confunde. La gente dice, claro, Y vertical es lo mismo, siempre es lo mismo. No, 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 no. Y es un eje, es completamente imaginario. El eje Y yo lo pongo en donde me dé la gana. La vertical no. La vertical es una línea vertical que está definida por el hecho que existe este planeta y entonces es vertical en este planeta y punto. La línea vertical y la línea horizontal yo no las puedo cambiar de lugar. ¿Okay? El peso va con la vertical hacia abajo. Porque es la gravedad y la gravedad apunta hacia el centro del planeta. Y entonces hacia el centro del planeta está en la vertical hacia abajo. Punto. ¿Okay? Entonces, por favor, repitan esto. El peso va en la vertical hacia abajo. Siempre. Y no confundan, por favor, no confundan vertical con los ejes imaginarios cartesianos. ¿Okay? Los ejes imaginarios cartesianos, insisto en que son imaginarios porque es un marco de referencia que usted pone en donde usted quiera. La vertical no. La vertical está definida, la vertical existe en la naturaleza, es una dirección propia de este mundo que va hacia abajo. Bueno, que va en la dirección abajo arriba. Punto. ¿Okay? El eje lleno. Y por otro lado está el comentario aquí abajo, masa y peso no son lo mismo. Hay varias formas de verlo. La masa es kilogramos, el peso es una fuerza, son newtons. Es una forma de verlo. Otra forma de verlo es que para obtener el peso yo uso la masa y la multiplico por 9,8. Entonces no puede ser lo mismo masa y peso. Yo sé que uno va al mercado y uno pregunta, ¿cuánto pesa ese pescado? Y el señor del puesto le dice, 5 kilos. Y cuando él dice 5 kilos, está diciendo 5 kilogramos. Eso es lo que quiere decir. Usted no va a ser tan tedioso, tan molesto decirle, no, señor, yo le pedí el peso, por favor me lo da en newtons. No, o sea, no, uno no es así. Uno intenta ser una persona normal y uno sabe que en el mundo normal la gente dice masa, peso como si fuera lo mismo. Entonces uno lo usa masa, peso como si fuera lo mismo. Pero esto es un curso de una materia específica en donde estamos estableciendo todo un lenguaje técnico sobre esta materia específica, ¿verdad? El lenguaje técnico existe para que la gente técnica, la gente estudiada en el asunto no se confunda y no haya, ¿verdad? Y yo puedo decir algo aquí en Costa Rica, lo traduzco en inglés, lo mando al otro lado del mundo y allá me entienden. Perdón, un segundo, a ver si cayó esos perros. Ay, perdón, no sé qué les pasa. Últimamente está más inquieto de lo normal. Ok, entonces, estaba diciendo masa y peso no son lo mismo. Entonces, aquí estamos tratando de establecer un lenguaje técnico que todo el mundo nos entienda y cuando yo digo peso estoy hablando de fuerza. Cuando yo digo masa estoy hablando de inercia. Son cosas diferentes. ¿Verdad? Igual, el uso cotidiano del lenguaje
a veces me va a pasar malas jugadas y ahí me disculpo antemano si en algún momento se me confunde. Igual yo entiendo que en algún momento ustedes también se confundirán, es posible, son cosas que pasan. ¿Okay? Pero hay que hacer ese esfuerzo de poder hacer esa diferenciación. Masa es una cosa, peso es otra y hay que tenerlo bien claro. Peso es una fuerza, ¿okay? Que va hacia abajo en la vertical. Muy bien. Okay, entonces avanzando, hay otra fuerza, que es la fuerza que se llama normal. Se llama normal porque en matemática existe una dirección normal, ¿verdad? Ahí ya hay un nombre matemático para lo que es la dirección normal de una superficie. Y es la dirección que es perpendicular a esa superficie. ¿Verdad? Entonces, esa es la dirección normal de la superficie. ¿Por qué los matemáticos le llaman a esa dirección normal? No sé. Eso sí, no sé, eso ya es una cosa de los matemáticos, nosotros simplemente adoptamos el nombre. Le pueden preguntar a su profesor de matemáticas, profe, ¿por qué la dirección normal de una superficie es perpendicular a ella? Pero bueno, esa es la dirección normal de una superficie. ¿Sí? Entonces, la fuerza normal se llama normal porque va en la dirección normal de la superficie. ¿Ven? Todo tiene un sentido. Entonces, tiene que ver con la superficie. ¿Cuál superficie? La superficie con la que estoy en contacto. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, esta es una fuerza que sale en una especie de tercera, ¿verdad? Como se puede entender como una aplicación de la tercera ley de Newton. En el primer dibujo aquí a la izquierda yo tengo una caja sobre una superficie horizontal, ¿verdad? La dirección horizontal no me la invento, es simplemente esa dirección, y nuestra pantalla es de izquierda a derecha. Y entonces esa caja está sobre la superficie, entonces la caja empuja la superficie. Sí, forma un ángulo de 90 con la superficie, eso es lo que significa que sea perpendicular con ella y siempre hace un ángulo de 90 con la superficie, que me preguntan en el chat. ¿Verdad? El ángulo de 90 es entre la fuerza o la dirección normal y la superficie. Entonces, la caja que está puesta ahí sobre la superficie, por su peso empuja a la superficie hacia abajo, ¿verdad? La caja siente su peso hacia abajo, pero también la superficie siente como el peso de la caja la está empujando hacia abajo, ¿ok? Entonces la superficie responde, y responde como una fuerza normal, de manera tal que la caja no se hunde en la superficie, ¿verdad? Eso es lo que busca la fuerza normal. Obviamente, en el mundo real, puede ser que usted logre quebrar la caja, la superficie, ¿verdad? Lo que tenemos ahí, imagínense una mesa. Entonces yo pongo una caja suficientemente pesada que dobla la mesa, o una caja suficientemente pesada que termina quebrando la mesa, ¿verdad? Eso puede suceder. Pero igual, aquí no estamos en ese caso. Vamos a quedarnos en el caso en que yo pongo la caja sobre la superficie y se queda todo quieto. ¿Okay? Ahora, el segundo dibujo es un dibujo en donde está el techo. Ya no lo vamos a ver como una mesa, veámoslo como el techo. Y usted empuja la caja hacia arriba contra el techo. Entonces, ¿qué es lo que está empujando la caja contra el techo? ¿Qué es la fuerza que transmite la caja hacia el techo? El empuje que yo le estoy dando. Soy yo el que está empujando la caja hacia arriba, bueno, usted es el que está empujando la caja hacia arriba, y al empujar la caja hacia arriba, no se hunde en el cielo raso. ¿Okay? Al empujar la caja hacia arriba, no se hunde en el cielo raso. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el cielo raso o el techo está haciendo una fuerza normal, está empujando la caja, evitando que atraviese el cielo raso, ¿verdad? Es eso, es una reacción de la superficie del techo del cielo raso que evita que la caja lo atraviese, ¿verdad? Entonces, si yo empujo la caja hacia arriba, la fuerza normal va hacia abajo. Si yo pongo la caja sobre una mesa, la fuerza normal va hacia arriba.
Si tengo una mesa inclinada, porque yo soy así y tengo una mesa inclinada, y pongo mi caja sobre la mesa inclinada, aquí es donde la gente se confunde. ¿Por qué? Porque el peso va hacia abajo en la vertical, pero la fuerza normal no. La fuerza normal hace un ángulo de 90 con la superficie. Entonces se inclina junto con la inclinación de la superficie. La superficie se inclina 30 grados, la fuerza normal desde la vertical se inclina 30 grados para llegar a ser perpendicular a la superficie, para tener ese ángulo de 90 con la superficie. Entonces, ¿qué es lo fundamental de la fuerza normal? Que siempre tiene un ángulo de 90 con la superficie. Entonces, siempre tengo que ver que haya una superficie. ¿Qué pasa si yo agarro una cuerda, amarro mi caja y cuelgo la cuerda de algún gancho y la caja queda suspendida en el aire? ¿Hay fuerza normal cuando la caja está suspendida en el aire? ¿Qué dicen ustedes? No, exacto. Cuando la caja está suspendida en el aire, la caja no toca ninguna superficie, no hay fuerza normal, ¿verdad? Porque la fuerza normal es la respuesta de la superficie. Si no hay superficie, no hay fuerza normal, sencillo. ¿Ok? Ahí en el caso ese que la caja está suspendida, entonces yo lo que voy a tener es el peso de la caja que jala hacia abajo en la vertical y la tensión que está jalando la caja hacia arriba, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esas son las primeras tres. Esas son sencillas. ¿Alguna duda con esas primeras tres fuerzas? Ok, entonces veamos la última de las cuatro fuerzas que vamos a ver, la fricción. La fricción se da también entre dos superficies. ¿Ok? Eh, y hay dos tipos. Y es un poquillo más compleja que las otras fuerzas. Hay una fricción estática y una fricción cinética. ¿Ok? Estático hace referencia a que está quieto, ¿verdad? Y cinético hace referencia a que está en movimiento. Entonces, no es lo mismo la fricción que experimenta un objeto porque está quieto o la fricción que experimenta un objeto porque está en movimiento. ¿Por qué se origina la fricción? Es una cosa bastante compleja. La cuestión es que cuando yo pongo dos superficies en contacto, hay varias cosas que pueden suceder ahí, puede haber reacción química, puede haber algún tipo de reacción química que las una, algún tipo de pegamento que las una, algún tipo de velcro que las una, puede ser que simplemente son demasiado rugosas y las mismas rugosidades caen unas entre las otras y entonces la rugosidad las une, entre comillas, ¿verdad? De manera mecánica. Puede haber cualquiera de esos mecanismos o cualquier otro. Y entonces eso, el hecho de que esas dos superficies al estar en contacto pueden estar unidos de la manera que sea, ya sea por pura rugosidad de la superficie o por una cuestión de que ya logran hacer algún tipo de enlace químico entre las superficies, yo tengo que romper esa unión para que el objeto se mueva. Entonces, la fuerza de esa unión es lo que me genera la fuerza de fricción. Entonces, pueden imaginar que es una cosa bastante complicada de calcular para todas las, o sea, si lo quiero ver para todos los posibles casos. Entonces, lo que hacemos es un modelo simplificado en donde usamos un coeficiente de fricción para cada superficie, para cada par de superficies, ¿verdad? Si vemos aquí abajo hay un cuadrito, ahorita lo pongo completo, en donde vemos que hay pares de superficies, hule sobre concreto, acero sobre acero, aluminio sobre acero, vidrio sobre vidrio, cobre sobre acero, ¿ok? Porque depende del par de superficies y, ¿verdad? También depende de la rugosidad de las superficies, así es el coeficiente de fricción. Entonces, en realidad esto es algo muy, muy empírico, es un modelo que trata de explicar qué tan grande es esa fuerza entre esas dos superficies, pero obviamente no va a ser perfecto y obviamente esto es lo que más porcentaje de error mete, por ejemplo, en el laboratorio.
¿verdad? Porque ni siquiera es una fuerza constante. O sea, no hay nada que me obligue a que esta fuerza sea constante. ¿Sí? Pero bueno, vamos a suponer que es una fuerza constante y que con un coeficiente de fricción por parte material es suficiente para escribirlo. ¿Verdad? Es una muy buena aproximación. Ahí hay algún error asociado, pero bueno, es una bastante buena aproximación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la estática y la cinética? Bueno, el nombre ya me lo dice. Una es estática, o sea, el objeto está quieto, y la otra es cinética. Pero, ¿cuál es la diferencia real? Bueno, ambas fuerzas se oponen al movimiento, ¿verdad? Eso es lo fundamental de la fricción. Se opone al movimiento. Esa es su dirección, ¿verdad? Así como el peso es hacia abajo en la vertical, la fricción se opone al movimiento. Y entonces, ambas se van a oponer al movimiento, la cinética y la estática. ¿Cuándo se da cada una? Bueno, muy sencillo. Usted vaya a la cocina de su casa, póngase enfrente de la cocina, ¿verdad? O de la refri, o no sé, de alguna alacena que sea un mueblecito y que usted pueda intentar mover, y empújelo o jálelo. Pero lo va a empujar y lo va a jalar de la siguiente manera. Primero que nada, lo va a empujar aplicando muy poquita fuerza y va aumentando la fuerza. Va a ver que al principio, por más que usted empuje, no mueve ni la refri, ni la cocina, ni la alacena que está moviendo, ¿verdad? Ni el mueblecito. ¿Por qué no? Bueno, fácil. Usted no está haciendo fuerza. No, en realidad usted está haciendo fuerza, pero es muy pequeña, pero no se mueve. Pero usted está haciendo fuerza, pero no se mueve, pero usted está haciendo fuerza. ¿Por qué no se mueve? Porque hay otra fuerza, la fricción estática, que vale lo que tenga que valer para cancelar la fuerza que usted está aplicando. Eso es lo que hace la fuerza de fricción estática. Es una fuerza de reacción. Responde, reacciona a la fuerza que usted está haciendo y vale lo que tenga que valer de manera tal que la suma de las fuerzas da cero. Entonces, ¿puedo calcular cuánto vale la fuerza de fricción de antemano? No. Necesito saber cuánta fuerza le estoy aplicando para ver por qué la suma de fuerzas da cero, ¿verdad? Y de ahí despejo la fricción estática. Pero yo no puedo saber de antemano cuánto es la fuerza de fricción estática, ¿verdad? Si usted aplica 10 newtons, la fuerza de fricción estática es 10 newtons en contra de la suya. Si usted aplica 20, la fuerza de fricción estática son 20 newtons en contra de su fuerza. Ahora, si usted sigue empujando y va aumentando y va aumentando, va aumentando cada vez más fuerte, ¿verdad? Cada vez jala o empuja más fuerte, llega un momento en donde la mueve. ¿Qué pasó ahí? Bueno, aquí hay un cálculo para la fuerza de fricción estática. No sé si lo observaron antes. Y este cálculo acá, esta ecuacióncita para la fuerza de fricción estática tiene un max ahí. Dice Fs, ese es de estático, creo que viene sí, de latín, estático, empieza con eso o algo por el estilo. Y max de máxima. ¿Ok? Entonces, tengo una fuerza de fricción estática máxima. ¿Qué quiere decir eso? Que todo par de superficies, por más que tengan una fuerza de fricción estática, llega a un punto a partir del cual, si yo aplico una fuerza más grande que esta, logro mover el objeto, ¿verdad? Entonces, hay un punto a partir del cual ya el objeto se va a empezar a mover. ¿Sí? Entonces, yo sí puedo calcular esa de antemano. ¿Alguien alzó la mano? Oscar. Tengo una pregunta, entonces digamos, ese valor de la fricción estática solo se puede conocer hasta que uno o por lo menos la fricción estática máxima solo se conoce hasta que uno lo vence, por decirlo así. Exacto, exacto. Usted tiene que aplicar la fuerza, ir aumentando poquito, 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 y hasta que llega un punto en donde la fuerza ya logra romper o vencer, como usted dice, a la fricción estática, ¿verdad? Y entonces dice, ok, con 50 newtons logré mover la refri. Entonces la fricción estática máxima era 50 newtons. Está por ahí de 50 newtons, ¿verdad?
Pero sí logramos calcularla de antemano con este modelo de coeficiente de fricción estático, no sé, algún día tendremos que ver las letras griegas. Esto que está aquí después del igual es como una M cursiva, en realidad es una letra griega llamada mu, y bueno, ese es el coeficiente de fricción estático, porque tiene una S, es esta columna aquí el centro. Y eso lo multiplico por N. ¿Quién es N? N es la fuerza normal, ¿verdad? Entonces, con este modelo, mu por N, mu estático por N, yo puedo aproximar cuánto va a ser mi fuerza de fricción estática, ¿verdad? ¿Quién me dice cuánto es mu? Bueno, para eso hay toda la ingeniería de materiales y hay mucha gente que se ha dedicado a hacer esas mediciones una y otra vez, que han llegado a tablitas. Entonces aquí tenemos una tablita, entonces vean, por ejemplo, para el hule sobre el concreto, mu vale 1, para 0 sobre 0, mu vale 0.74 y así, ¿verdad? Para diferentes materiales hay diferentes coeficientes de fricción estática. ¿Okay? Entonces, sí, yo solamente podría experimentalmente saber cuánto vale la fricción estática en el cuando sepa cuál es el momento, a partir de cuál fue la fuerza con la cual logré mover el objeto. Nosotros vamos a estar calculándolo con esta ecuacióncita, mu por n. Esa es la fricción estática máxima. Una vez que uno ya logra que el objeto empiece a moverse, usted mantiene su fuerza, pero la fricción cambia a ser fricción cinética. ¿Sí? La fricción cinética sí la puedo calcular de antemano, voy a suponer que es constante y siempre va a ser mu por n. Mu k, k de cinético, ¿verdad? De kinesis, y n de fuerza normal. Aquí si volvemos a la tablita, vean que la última columna es mu k, entonces por ejemplo el hule tenía una fricción estática, un coeficiente de fricción estático mu s de 1, pero tiene un coeficiente de fricción cinético mu k de 0.8. O sea, cuando yo tengo hule sobre concreto, es muy difícil empezar a moverlo, sobre todo dependiendo de cuánto peso tiene encima, pero una vez que lo muevo, es más sencillo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podemos ver esto? Esto se puede ver como, por ejemplo, hay que aplicar mucha fuerza. Si yo tengo llantas de hule, que eso normalmente solo lo tienen autos de carrera, los autos de carrera con llantas de hule, entonces es más difícil que derrapen, ¿verdad? Cuando derrapan es porque se van deslizándose. La llanta normalmente tiene fricción estática. Entonces es muy difícil que empiece a deslizarse, pero una vez que se desliza, ya, es más fácil y va a mantenerse deslizándose y cuesta un poco más bien detener ese deslice. ¿Okay? Entonces veamos aquí, por ejemplo, en esta figura que está a la derecha, tenemos el ejemplo de un basurero, hay una fuerza F que se aplica sobre el basurero y no es suficiente para romper fricción estática, ¿verdad? Entonces aquí tengo en el eje vertical, lo que tengo es cuánto vale la magnitud de la fricción, ¿verdad? Y en el eje, ¿verdad? Ambas fricciones, de la fricción que sea que está experimentando el basurero en ese momento, y en el eje horizontal tengo la fuerza, ¿verdad? Entonces conforme me alejo hacia la derecha, voy aumentando la fuerza, entonces llega un punto en donde, ¿verdad? La primera región es estática, en donde mientras aumento la fuerza de fricción vale lo mismo, ¿verdad? Vale lo mismo, hasta que llega al punto de fuerza de fricción estática, y normalmente la fuerza de fricción cinética es más pequeña. Vean que para todos estos coeficientes normalmente es más pequeño el cinético que el estático, ¿verdad? O sea, es más fácil una vez que el objeto está moviéndose, seguir empujándolo, que empezar a que ese objeto empiece a moverse. ¿Okay? ¿Dudas con la fricción? No hay dudas. Ya que aquí la tablita me dice, estos son valores aproximados. Habrá casos donde la fricción puede ser mayor que 1. Normalmente es menor que 1, pero y si es mayor que 1, no hay problema. Podría hacerlo, porque como les digo, es un valor aproximado.
¿verdad? No, esto no es que es así sí o sí porque así tiene que ser. No, no, esto es un valor aproximado. ¿Ok? ¿Dudas? Muy bien, avancemos. Entonces, esas son las 4 fuerzas que vamos a estar viendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo para los ejercicios? Lo que vamos a hacer es ver cómo reconozco cada una de ellas, las pongo sobre el objeto, analizo cómo aplica cada una de ellas sobre el objeto y la sumo. Y me doy cuenta si la suma da 0 o si la suma da masa por aceleración, ¿verdad? Eh, Habrán veces que uno de antemano no le impone, ok, esta suma tiene que dar masa por aceleración y esta suma tiene que dar 0. ¿Okay? ¿Cuándo me doy cuenta si una suma da 0 de antemano? ¿Cómo puedo decirlo de antemano? Porque se dice que el objeto está en equilibrio. Para física, que el objeto esté en equilibrio significa que la suma de fuerzas da 0. Esa es la primera condición de equilibrio. Que la suma de fuerzas sea 0. Vea que el equilibrio puede ser que el objeto vaya con velocidad constante. Eso es equilibrio en física. ¿Okay? Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, siempre todos los problemas hay varios pasos que seguir. Paso número 1 es dibujar un diagrama de fuerzas, ¿verdad? Y háganlo. Esto es opcional, pero no lo es. O sea, hay muchos profesores que dan puntos por esto. Yo personalmente doy puntos por esto. Hacer el diagrama es fundamental. Si usted hace el diagrama mal, tuvo todo el ejercicio mal. Si usted hace el diagrama bien, puede ser que metiera la pata después, pero ya tiene prácticamente el ejercicio hecho. ¿Okay? La mitad del ejercicio es hacer el diagrama bien. Si usted hace el diagrama, es prácticamente un hecho que tiene el ejercicio bien hecho. ¿Okay? Entonces, paso número 1, el diagrama de fuerzas. ¿Qué es el diagrama? Bueno, usted le impone los ejes, ¿verdad? Y entonces aquí tengo el mismo objeto con dos posibles diagramas. Un diagrama en donde pongo los ejes Y y el eje J, que vaya el eje J con la vertical y el Y con la horizontal. Y en el otro diagrama le doy vuelta a los ejes de manera tal que el eje J coincida con la normal, el eje Y vaya paralelo al plano. Y vean que cuando le doy vuelta a los ejes, eh, lo, que, lo que más quiero recalcar acá es que el peso no cambia, ¿verdad? El peso va hacia abajo en la vertical. No depende de los ejes, va hacia abajo en la vertical, ¿verdad? Entonces, como les decía antes, ¿cuál de los dos usar? Depende de ustedes. Ustedes son libres de escogerlo. ¿Cuál es la mejor escogencia? Ah, eso ya es otra cosa. Uno siempre escoge, si uno es inteligente, uno escoge el eje tal que la aceleración, ¿verdad? Si yo puedo decir, claro, esta caja está sobre un plano inclinado, si yo las dejo ahí, la suelto, va a bajar por el plano, quiere decir que de antemano ya yo sé que la aceleración va a ser una flecha que baja por el plano, ¿verdad? ¿Cuánto vale? No tengo la menor idea, pero yo sé que va a ser esa flecha que va a ser una flecha que va hacia abajo en el plano, porque cuando yo pongo la caja en el plano, la caja baja. Pongo la caja en el plano, la caja baja. Yo la dejo quieta en el plano y la caja baja, o sea, la aceleración va hacia abajo en el plano, sí o sí. Ya eso lo sé, y va paralelo al plano, porque no se hunde en el plano ni empieza a flotar sobre el plano, baja por el plano. Entonces la aceleración va a ser una flecha a lo largo del plano. Entonces, ¿cuál de los dos posiciones de marco de referencia me sirve más? Aquel en el cual la aceleración va a lo largo de un eje. ¿Por qué? Porque entonces así yo me aseguro, para este segundo diagrama, que en el eje J la aceleración es 0. ¿Por qué? Porque toda la aceleración está en el eje Y. Y entonces, cuando yo tengo una ecuación que es igual a 0, todo es bonito y es bello. ¿Por qué? Porque puedo empezar a despejar cosas. Entonces uno siempre busca eso. ¿Qué pasa en el primer diagrama? Vean que la fricción, la normal y la aceleración se les asigna un ángulo. Tiene cierto ángulo respecto a los ejes. O sea, voy a tener que estar calculando componentes de ellos tres. En cambio, cuando yo le doy vuelta a los ejes, solo el peso tiene un ángulo asociado. ¿Por qué? Sí, porque solamente ese no está sobre un eje. Entonces, solo el peso le tengo que calcular componentes. Entonces, me simplifico un montón la matemática. Ya no tengo que estar buscando seno y coseno de cada una de ellas, solamente del peso.
¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo de cómo escoger los ejes correctos o los ejes más adecuados simplifica un montón el problema. ¿Quiere decir eso que si usted escoge el primer diagrama, no lo puede resolver? No, 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 usted puede llegar, va a ser un dolor de cabeza y yo no quiero ver eso. Uno no quiere revisar eso es un dolor de cabeza para revisarlo incluso. Pero se puede, de que se puede, se puede. Ahora, ustedes están en un examen, tienen tiempo contado, ustedes necesitan terminar los ejercicios hoy, entonces uno escoge el segundo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque hay menos fuerzas que tienen componentes, porque la aceleración va directamente sobre un eje, entonces me simplifica todo y listo. Okay. Igual, otra cosa que quería acomodar, aclarar de una vez con esto, es que vean que los ángulos que estoy poniendo todos tienen el mismo ángulo, el ángulo es el ángulo de inclinación del plano, ¿verdad? Si alguno no entiende por qué ese ángulo se reparte así, de igual manera, en esa posición para cada una de las fuerzas, pregunte en este instante y lo aclaramos. ¿Okay? Pero normalmente el ángulo del plano es el que voy a tener en las diferentes fuerzas. ¿Okay? Y respecto a estos ejes que estoy poniendo, entonces, por ejemplo, si busco el segundo diagrama, ¿cuánto ángulo tiene el peso con el eje J? El ángulo va a ser el mismo ángulo que el plano, ¿okay? Con respecto al eje J. ¿Okay? Entonces, este siempre va a ser el paso número 1 y como les digo, esta es la mitad del ejercicio. Usted tiene esto bueno, prácticamente todo el ejercicio está bueno. ¿Cuántos puntos le da uno a esto en los ejercicios normalmente? Como un punto, nada más. Pero siendo sincero, si usted tiene esto bueno, listo. Si usted tiene esto malo, chao. O sea, a uno hasta le da lástima seguir revisando porque es seguir quitándole puntos. O sea, ¿tiene el diagrama malo? No. No. El ejercicio no. No hay por dónde. Yo hasta he intentado ver cómo les doy puntos y no, no se puede. No se puede. Si tiene el diagrama malo, chao, lo siento. No hay nada que hacer. Entonces, este es el primer paso, es el paso más importante. ¿Y cómo se forma el diagrama? Bueno, primero usted escoge los ejes, ¿verdad? Lo primero es que uno, por lógica, por pura intuición de cómo se mueven las cosas, que ustedes llevan varios años en este mundo, entonces tienen suficiente experiencia en este mundo como para decir, ok, si yo pongo una caja sobre un plano inclinado, es posible que se mueva hacia abajo en el plano. Voy a poner hacia ahí la aceleración. Entonces, eso me escoge los ejes. Y a partir de ahí, entonces yo empiezo a preguntar, bueno, ¿y qué fuerzas hay? ¿Hay fricción? Ok, la fricción va en contra del movimiento. Entonces, si el movimiento es hacia abajo del plano, la fricción va hacia arriba del plano. Y es paralelo a la superficie. Siempre la fricción es paralela a la superficie. Hay una superficie, entonces hay una fuerza normal y tiene que ir con un ángulo de 90 con lo normal. Y estoy en el planeta Tierra, entonces sí o sí hay peso. ¿Hay una cuerda? No, no veo cuerdas. Ok, nadie me habla de cuerdas. Ok, no hay tensiones. Listo. ¿Hay alguien empujando? No, no hay nadie empujando. ¿Hay alguien jalando? No, no hay nadie jalando. Ya, puse todas mis fuerzas. ¿Okay? Entonces, por eso es que yo les decía antes que en física hay cosas que hay que memorizar. Lo que vimos de las fuerzas son cosas que hay que memorizar. ¿Por qué? Porque cuando se llega a este ejercicio simplemente le vamos a decir, hay una caja de 5 kilogramos en un plano que está inclinado 15 grados. ¿Cuál es la aceleración? Nadie le dijo, bueno, probablemente, si no le dicen que hay fricción, no hay fricción, pero probablemente les digan, el coeficiente de fricción es 0.2, qué sé yo. Entonces, me dijeron que el coeficiente de fricción es 0.2, hay fricción, ok, ¿hacia dónde se mueve? Que la fricción va en sentido contrario. Hay una superficie, entonces hay normal. Estoy en la tierra, entonces hay peso, ¿verdad? Todo eso usted lo tiene que sacar de su memoria, de su capacidad de decir, ok, estaban estos temas, están estas fuerzas, tengo que ver si están o no. Y si usted no se acuerda cuáles son y hacia dónde van ni qué hacen, no va a poder plantear el diagrama. ¿Okay? Entonces, eso sí tienen que sabérselo bien. Y no es tan difícil. ¿Okay? Solo son 4 y son bastante sencillas. La fricción es como la que más se la trae, pero es sencilla. ¿Okay? Entonces, uno siempre escoge los ejes de manera tal que alguno coincida con la aceleración, por lo que dije. Entonces, la suma en ese eje da masa por aceleración y la suma en el otro da 0. Yay.
Luego planteamos las sumatorias, ese es el paso 2. ¿Y cómo las planteamos? Bueno, hay una suma por cada eje. ¿Verdad? El eje vertical, hago una suma de todas las fuerzas y componentes que vayan en la vertical. Hay una suma horizontal, hay un eje horizontal, entonces sumo todas las fuerzas y componentes que vayan en la horizontal. ¿Verdad? Los separo por completo. Ahí está la notación vectorial, es esa. Voy a separar X por acá, Y por allá. Y después de ahí que ni se toque. ¿Verdad? Y el paso 3 es resolver las ecuaciones. Pero eso ya, ustedes ya son buenos en matemática, por eso están aquí. Bueno, no, yo sé que no. Eso de ahí ya es más sencillo. A veces se puede complicar, pero créame que resolver estas ecuaciones suele ser sumamente sencillo. Para el 99% de los casos. Hay casos que se las traen, pero vamos a ver algunos ejemplos de eso. Okay. El paso 3 es más tedioso que difícil, es largo, hay que hacer cosas, muchos procedimientos, pero si usted tiene los diagramas, tiene el ejercicio resuelto, básicamente. ¿Sí? Muy bien, entonces, algunos comentarios sobre esto. Aquí, por ejemplo, este ejercicio. Aquí tengo una caja grandota, la caja 1 y una caja pequeña. Y entonces yo empujo con una fuerza F hacia la derecha la caja grande. Ahora vamos a suponer que no hay fricción para dibujar menos cosas. ¿Cómo quedan los diagramas? Entonces, al hacer los diagramas, yo veo que la caja 1, ¿verdad? Aquí a la izquierda tengo el diagrama de la caja 1, a la derecha el diagrama de la caja 2. La caja 1 siente la fuerza F, siente la normal, que siente la caja 1 debido a que hay una superficie, siente el peso de la caja 1, y aquí está en contacto con la caja 2. Entonces la caja 1 siente que la caja 2 lo empuja hacia la izquierda. Entonces voy a decir que hay una fuerza que 2 le hace a 1 que va hacia la izquierda. Cuando veo la caja 2 va a sentir la normal porque está sobre una superficie, va a sentir el peso, porque estamos en la Tierra. Pero lo que siente la caja 2 es la fuerza que 1 le hace a 2. La caja 2 no se entera que yo estoy empujando la caja 1 con fuerza F. No, la caja 2 lo que siente es que la caja 1 lo empuja. ¿Okay? Y entonces ambos se van a mover hacia la derecha. ¿Verdad? La aceleración en ambos casos va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque no hay nada en este problema que me indique que las cajas van a empezar a flotar. Entonces, no. Ni nada que me indique que las cajas se están hundiendo en el plano. Entonces, la única posibilidad es que se muevan de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y si yo estoy empujando las cajas hacia la derecha, lo más probable es que las cajas se muevan hacia la derecha y más que no hay fricción. ¿Verdad? Entonces, aquí decimos que la aceleración va hacia la derecha. ¿Okay? Y va hacia la derecha horizontalmente porque es un plano horizontal. ¿Okay? Y entonces aquí hay varias cosas. Vean que aquí entonces planteo la suma de fuerzas. Para la caja 1 tengo que la normal 1 menos peso 1 es igual a 0. Para la caja 2 entonces voy a tener lo mismo, solo que con los datos de la 2. La normal de la caja 2 menos el peso de la caja 2 es igual a 0. Esas son las sumas en la vertical, ¿verdad? Porque solamente tengo la flecha N1 para arriba y W1 para abajo, igual con la caja 2. Cuando hago la suma en las horizontales, en los ejes horizontales, tengo este F21 que va hacia la izquierda, más la fuerza F que va hacia la derecha, soy yo empujando. Eso es igual a la masa 1 por aceleración. Y vean que entonces aquí, no sé si esto es una duda que alguno se planteó hasta el momento. Tengo dos cajas, ¿cuál masa uso? La masa de esa caja. Estoy analizando la caja 1, la suma de las fuerzas en la caja 1 es igual a la masa de la caja 1 por aceleración. Si analizo la suma de fuerzas en la caja 2, la suma de fuerzas de la caja 2 es igual a la masa de la caja 2 por la aceleración. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál masa uso? Depende de cuál caja estoy viendo. Si estoy viendo solo la caja 1 es masa de la caja 1. Si estoy viendo solo la caja 2 es la masa de la caja 2. Entonces vean que las sumas son
son ligeramente diferentes. Para la caja 1 tengo menos F1, F de 2 por 1, ¿verdad? La fuerza que es la caja 2 le da a la caja 1, negativo porque va a la izquierda, más la fuerza que yo hago, positivo porque va hacia la derecha, igual a la masa 1 por la aceleración. La aceleración va positiva porque va hacia la derecha. Para la caja 2 es lo mismo, tengo la fuerza que la caja 1 le hace a la caja 2, y eso es igual a la masa de la caja 2 por la aceleración. Ahora todo positivo porque todo va para la derecha. Aquí entonces nos acordamos de la tercera ley que decía que la magnitud sí es igual, ¿verdad? Si bien la dirección es opuesta, la caja 2 empuja a la caja 1 hacia la izquierda, la caja 1 empuja a la caja 2 hacia la derecha, la fuerza con la que se empujan es la misma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, aquí en la suma de la caja 1, en vez de poner la fuerza 2 de 1, lo que voy a poner es la magnitud, lo que vale la magnitud de la fuerza 2 sobre 1. La magnitud de la fuerza 2 sobre 1 es masa 2 por aceleración, ¿verdad? Y de ahí simplemente espejo, paso menos masa 2 por aceleración al otro lado al igual y saco factor común. Y me queda que la fuerza que con la que yo empujo es igual a la suma de las masas por aceleración, ¿verdad? Que en este caso es un ejercicio sumamente sencillo y eso es lo que uno hubiera esperado, ¿verdad? Que la aceleración total del sistema es lo que hace es considerar la inercia total del sistema, o sea, la suma de las dos cajas, y que lo único que toma en cuenta sea la fuerza externa, que sería la mía, ¿verdad? Mi fuerza externa, lo con que yo empujo, es lo único que está generando la aceleración. F1 sobre 2 y F2 sobre 1 no pueden hacer aceleración porque son fuerzas internas, ¿verdad? Si yo tengo una faja, yo agarro mi faja y empiezo a jalar hacia arriba la faja, no voy a empezar a flotar, porque la faja me jala hacia abajo también, entonces las fuerzas internas no me van a generar aceleración. Entonces yo también pude haber hecho un análisis diferente de mi sistema y haber dicho, claro, yo lo que veo es un sistema cuya masa total es M1 más M2, que la única fuerza externa que hay es F, entonces F va a ser igual a la masa total de mi sistema por aceleración. También eso es válido, ¿verdad? Yo puedo ver el sistema como un todo o puedo separar mi sistema por partes. ¿Ok? ¿Alguna duda con este ejercicio? Pero la normal y el peso siempre van a tener magnitudes iguales. No, no. Eso es una conclusión a la que uno llega como estudiante porque pasa en el 80% de los ejercicios, ¿verdad? Y usted lo ve una y otra vez, normal menos peso igual a cero, normal menos peso igual a cero, normal menos peso igual a cero. Y entonces el estudiante dice, claro, la normal es igual al peso. Y entonces, ¿qué hace el profesor? Le mete otra fuerza en la vertical, ¿verdad? Estaba ahí, yo empujaba hasta ahí, hacia la derecha, y llegó usted y dijo, jaja, voy a molestar al profesor. Entonces voy a agarrar y voy a empujar, pero voy a empujar de la siguiente manera. Voy a empujar la caja 2 aquí hacia abajo. Y eso me cambia todo. Bueno, entonces voy a separar esto va a ser esta F de acá, no sé si la puedo, no sé si es un texto. No es un texto, un segundo. Esa va a ser, voy a llamarle la fuerza del profesor porque estoy yo empujando ahí, ¿verdad? Y esta es la fuerza del estudiante. Usted llegó a molestar y dijo, claro, el profesor está muy contento dando clases, va a empujar ahí hacia abajo, ¿verdad? Entonces démosle algún ángulo para poder darle dirección. Usted empujó aquí con un ángulo de, qué sé yo, 15 grados. ¿Verdad? Entonces, ¿en cuál diagrama tengo que agregar esa fuerza? Separando el análisis por partes. ¿Cómo me cambia? ¿Cuál es el diagrama que cambia?
El 2, exacto. Vamos a hacerlo todo aquí aparte, para hacerlo completamente nuevo. Entonces, el diagrama que cambia es el diagrama 2. ¿Verdad? Entonces tengo que agarrar esta fuerza y ponerla ahí. Voy a agarrarla con todo y ángulo de una vez. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ahora vamos haciendo las sumas. ¿Cuáles son las fuerzas que hay en la vertical para el objeto 1? Fuerzas en la vertical para el objeto 1, según el... Peso y normal. Muy bien. ¿Cuáles son las fuerzas que hay en horizontal? Horizontal, ¿qué fuerzas había? Voy a ponerlo en el siguiente orden. Voy a poner la fuerza, esta es la fuerza del profesor. ¿Sí? Entonces tengo la fuerza del profesor menos la fuerza, voy a ponerlo así, la fuerza entre las cajas. Solo voy a poner la magnitud de la fuerza entre 1 y 2. Ahora de una vez. Voy a llamarlo igual. Ok, ¿y esto qué es igual? Igual ahí. Más a 1 por aceleración. Muy bien, más a 1 por aceleración. Ok. Ahora vamos con el objeto 2. ¿Cómo quedan las sumas en la vertical del objeto 2? ¿Cuáles son las fuerzas y componentes que hay en la vertical? Ahí me dicen normal 2 menos peso 2 y listo. Eso es lo único que hay en la vertical. Falta la componente de la fuerza del estudiante, pero en Y. Exacto. ¿Cómo se calcula esa componente? Es el seno de 15, ¿no? Así, seno 15. Sí. Por la fuerza del estudiante, ¿verdad? Ah, la fuerza del estudiante por el seno de 15. Uh-huh. ¿Y positivo o negativo? Negativo porque va para abajo. Muy bien. ¿Y eso qué es igual? Por ahí creo que escuché un 0. El problema es que si abren y cierran el micrófono muy rápido, no se escucha bien. Pero voy a suponer que alguien abrió y dijo 0. ¿Okay? Y cierto, sí, en la vertical la caja 2 no se está hundiendo, no está flotando, la suma es 0. Y en la horizontal, ¿cómo quedaría la suma aquí? A ver, sería la fuerza de 1 en 2, ¿verdad? Yo diría que positivo porque va al lado derecho. Más la componente en X de la fuerza del estudiante, que no, sería menos, ¿no? Porque va en negativo. Y componente en X sería fuerza del estudiante por coseno de 15. Perfecto. ¿Y eso qué es igual? Esa es la parte que me come. ¿Qué hacía la segunda ley? Masa por aceleración. Cierto, cierto. ¿Cuál masa? La masa de la 2. Masa 2, exacto. Perfecto.
Bien. Una vez que uno ya tiene los diagramas, hacer las sumas es simplemente ver cuáles fuerzas están ahí, en qué eje, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto lo estaba haciendo para que vieran claramente que no, en este caso, si hay alguna otra fuerza, aquí yo espejo la normal 2 va a tener, paso todo esto al otro lado al igual, va a ser el peso más la componente del estudiante que empuja hacia abajo, ¿verdad? Entonces, no, yo no puedo decir que peso y normal sean lo mismo. La normal yo la tengo que sacar de la suma, sí o sí. Es cierto, en el 80% de los ejercicios, en la vertical no hay otra fuerza. Ok, felicidades. Pero no puedo generalizarlo, ¿verdad? No puedo generalizarlo. Ahora, también preguntan si sen siempre se usa con y y x con coseno, y sí, x con coseno. No, tampoco puedo generalizarlo. Es cierto, en el 75% de los ejercicios, ese es menos, un 60% de los ejercicios, sí, pero no, lo que importa aquí es la definición, ¿verdad? Lo que digamos en la primera clase, creo que era el Socatoa, ¿verdad? Solo que importa, no si estoy en X o en Y. Lo que yo tengo que ver es, ¿mi eje X es opuesto o es adyacente a mi ángulo, ¿verdad? Si mi ángulo, ¿verdad? En este caso el ángulo yo lo puse adyacente al eje X, está la parcita ahí del eje X. Entonces es adyacente a X, X va con coseno. Pero yo perfectamente pude haberles dado el otro ángulo. Yo les pude haber dicho, claro, esto es 75. ¿Verdad? No hay nada que me obligue a darles el ángulo con respecto a X. Yo le pude haber dado el ángulo de 75. Entonces, si yo uso el ángulo de 75, la normal, entonces ya no sería el seno es de... Ok, voy un segundo. La normal ya no sería con seno, sino sería con coseno. Con coseno 75. ¿Verdad? Entonces me piden que visualice mejor las componentes. Entonces, eh, pero lo que tendríamos que hacer es completar aquí el triángulo. Lo voy a poner con líneas puntiagudas, punteadas, perdón, no puntiagudas, con líneas punteadas. Ahí lo estoy poniendo con el de 15 porque así fue como empezamos el ejercicio. Okay. Entonces, creo que sí, tal vez aquí se ve un poco mejor, ¿verdad? Esta componente aquí arriba, entonces va a ser el f del estudiante por el coseno de 15, porque está a la par del 15. ¿Verdad? Entonces, como ese componente está ahí a la par del 15, uso el coseno. ¿Verdad? Esta otra componente está enfrente 15, entonces como está enfrente en 15, uso el seno. ¿Verdad? Pero lo que me dicta que si uso seno o coseno es esa idea, si está a la par o si está enfrente. Sí, queda un poco mejor así. Ok. Ahora, y cuidado con el seno y coseno. Lo importante con seno y coseno es SOHCAHTOA. Seno es opuesto, coseno es adyacente. ¿Verdad? Seno usa el opuesto, coseno usa el adyacente. Eso es lo que tienen que memorizarse. Si se quiere memorizar algo, memorícense eso. ¿Ok? ¿Alguna otra duda?
Ok, voy a suponer que el eterno silencio fue... No, profesor, no hay dudas. Por favor, sigue adelante. Ok, entonces aquí tengo un ejercicio. Otro ejercicio, y con esto ya cerramos la clase. Igual, la clase que viene, ya vimos toda la parte teórica que hay que ver. La clase que viene la damos full ejercicios con enunciado y todo eso. Pero primero quiero dejar bien claro esta idea, porque esta idea que vamos a ver es loca, muy loca. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo? Tengo una caja grande con una caja pequeña arriba. La caja grande es 1, la caja pequeña es 2. Y una vez más, yo empujo la caja de abajo. Veamos el primer caso. ¿Qué pasa si no hay fricción entre las cajas? Yo empujo la caja de abajo. ¿Qué sucede? De su experiencia de, no sé, voy a suponer que el promedio de edades es por ahí de 20 o 19, por ahí debe andar, no sé. De 19, 20 años dándole vueltas al sol. Yo empujo la caja de abajo, no hay fricción en ningún lado. ¿Qué pasa? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué esperarían ustedes que suceda? ¿Qué les dice la intuición? Ahí ponen en el chat, la de arriba se va para atrás, ¿ok? La de arriba se cae, pero uno esperaría que la de arriba se caiga, ¿verdad? Ahí. La caja 1 avanza y la caja 2 se cae. Ajá, exacto. La de arriba se va para atrás, me gustó mucho que lo dijera porque sí, eso pareciera que eso es lo que sucede, pero es muy loco, porque cuando veo las fuerzas, en realidad la de arriba no se mueve, porque no hay fricción. Entonces, cuando veo las fuerzas sobre caja 1, tengo la fuerza F que empuja y las normales. Y a la caja 1 la empuja el peso de la caja 2. O sea, eso es algo loco el peso. El peso lo siente la caja 2 y lo siente la caja 1 porque la caja 2 empuja a la caja 1 con su peso. ¿Verdad? Entonces el peso de la caja 2 aparece 2 veces. Y eso siempre va a pasar, va a pasar sí o sí. Y cuando veo las fuerzas en la caja 2, las únicas fuerzas que hay sería el peso y la normal que le hace la caja 1 a la caja 2. La caja 2 no tiene ni una sola fuerza en la horizontal. Entonces la caja 2 no se mueve. Pero como dice el compañero más abajo, la caja 1 avanza. Entonces aquí a la par le tengo varias fotos. ¿Verdad? Es el movimiento uno después del otro. ¿Verdad? En el tiempo 1 están las dos cajas. El tiempo 2 tomé otra foto. La caja 2, la caja de arriba, está como más a la izquierda respecto a la caja de abajo. Pero si yo lo veo respecto a la foto anterior, sigue en la misma posición. Si yo sigo empujando, en un tercer momento tomo otra foto, la caja 2 llegó al borde. Y entonces por eso es que el primer compañero dijo, la caja 2 se va para atrás. ¿Verdad? Pareciera que se va para atrás respecto a la caja 1, pero en realidad no se movió, se quedó en donde estaba. Hasta que llegó el momento 4 en donde la caja 1 terminó de pasar y ya desapareció la normal y la caja 2 cae, ¿verdad? Por caída libre. Como decía el segundo compañero, la caja 2 cae. ¿Okay? La caja 1 lo único que se mueve horizontalmente. Como la caja 1 se va moviendo hacia la derecha y la caja 2 se queda quieto, parece que la caja 2 se desplaza a la izquierda, pero en realidad no se desplaza. Cambia su posición relativa a la caja 1, pero su posición absoluta, su posición real es ahí, no se movió. ¿Verdad? Ese es un caso loco. ¿Okay? Y vamos a ver el caso 2, con fricción, que es otro caso más loco. Pero primero, ¿hay dudas con esto? Su intuición no les fallaba. ¿Okay? ¿Alguna duda? No, profe. Gracias. Okay. Ahora vemos el caso con fricción. Entonces, voy a quedarme aquí un momento. Ok, solo voy a poner fricción entre las dos cajas, entre 1 y 2. ¿Hacia dónde siente la fricción la caja 1? Para la fricción que se da entre 1 y 2. ¿Hacia dónde siente la fricción la caja 1?
Muy bien, hacia la izquierda, exacto. La caja 1 se movería hacia la derecha. Si no hubiese fricción, la caja 2 se queda en su lugar, pero entonces cuando hay fricción, la caja 1 ve que la caja 2 le hace una fricción que se opone a su movimiento hacia la izquierda. Perfecto. ¿Hacia dónde siente la fricción? La caja 2. Ok, solo un compañero ha comentado. ¿Qué dicen los demás? ¿Hacia dónde siente la fricción la caja 2? Arriesguense a batear por lo menos. Exacto, hacia la derecha. Hacia la derecha, exacto. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué la caja 2 siente la fricción hacia la derecha? ¿O hay alguien que esté bateado y no tenga la menor idea de por qué hay compañeros diciendo que va hacia la derecha? También es válido, ¿verdad? Que no lo entiendan. Yo estoy bastante bateado por el hecho de, o sea, la caja 1 se mueve hacia la derecha con una fricción hacia la izquierda, pero estoy bateado también por el hecho de que, ¿cómo sé yo que la caja 2, la dirección para la cual se mueve? Profe, Ok. profe, Yo voy con... eso no sería, porque bueno, en los dibujos anteriores demostraron que como la caja 1 iba hacia la derecha, la caja 2 se iba desplazando a la izquierda hasta que caía. Entonces, al ser opuesto al movimiento, como la 2 se está moviendo a la izquierda simultáneamente, entonces tiene que ir hacia la derecha para ser opuesto a ese movimiento. Ajá, es una forma de verlo, ¿verdad? Una forma de verlo es que la caja 1 se mueve hacia la derecha, entonces va a sentir la fricción hacia la izquierda. Y lo que vimos antes es que relativo a la caja 1, la caja 2 se mueve como hacia la izquierda. Entonces la fricción, la caja 2 la va a sentir hacia la derecha. Eso es una forma de verlo. A mí también me gusta que lo experimenten. Entonces hay una forma muy sencilla de experimentar esto. Usted agarre su mano izquierda, la pone delante suyo con la palma hacia arriba y agarre la mano derecha y la pone de manera tal que palma contra palma, ¿verdad? La mano izquierda con palma hacia arriba, mano derecha con palma hacia abajo y mueva la izquierda hacia la derecha, ¿verdad? Se pone palma contra palma y mueve la izquierda hacia la derecha. Y aquí tienen que hacer un ejercicio de sensibilidad, de sensación muy agudo. Tienen que ver qué siente su mano derecha, hacia dónde siente la mano derecha que la empujan, ¿verdad? Tienen que hacer palma contra palma, mueve la izquierda hacia la derecha. ¿Y qué siente la derecha? ¿Lo están haciendo? ¿O solo yo estoy aquí haciendo? ¿Qué siente la derecha? ¿Hacia dónde se siente que es jalada la piel de la derecha? ¿Hacia dónde está moviendo la mano izquierda? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha, profe. A la derecha. Que usted está moviendo la mano izquierda hacia la derecha. ¿Y qué siente la mano derecha? Profe, yo siento como que está haciendo un empuje, pero hacia la izquierda. O sea, como que se retiene. No sé si estoy en lo correcto. Profe, Cuando se mueve hacia la derecha, obviamente. a mí, cuando yo la muevo, bueno, cuando muevo la mano izquierda hacia la derecha, siento que la piel de la mano derecha también va a la derecha, pero apenas deja de pasar, automáticamente se devuelve a la izquierda. Ah, sí, no, es durante el movimiento. Pero durante el movimiento va en la misma dirección que la otra. Exacto, durante el movimiento, sí, cuando dejan ahí, obviamente la piel es elástica, regresa a su posición, pero no, es durante el movimiento. Durante el movimiento, mientras yo paso la mano izquierda por debajo de la derecha y voy
moviendo la izquierda en la dirección hacia la derecha de mi cuerpo, la piel se jala hacia la derecha, ¿verdad? Si yo siento que es lo que siento, ¿verdad? Ahora centro mi atención en la mano izquierda, va en dirección contraria, ¿verdad? Lo mismo pasa con las cajas. La caja 1 va a sentir la fuerza hacia la izquierda, porque ya está moviendo hacia la derecha, y la caja 2 lo va a sentir hacia la derecha, ¿verdad? Porque la caja 2 sería como su mano derecha que siente que la piel la jalan, ¿verdad? Lo mismo pasa con las cajas. Eso es una forma de sentirlo. Otra forma es tratar de razonarlo a partir del movimiento relativo de la caja 2 que vimos antes, ¿verdad? La caja 2 relativo a la derecha se mueve a la izquierda, entonces la fuerza de fricción va hacia la derecha. Sí, dudas. Otra forma de verlo es que es una acción-reacción. Entonces, la caja 1 ve la acción de la fricción y la caja 2 la reacción. ¿Verdad? Eso es otra forma de verlo, si lo quieren ver así. ¿Verdad? Porque la magnitud de esas dos fricciones es la misma. Es un hecho. Esas dos fricciones tienen la misma magnitud. ¿Cuál normal uso para calcular la magnitud de esa fricción? ¿La normal 1 o la normal 2? Si tuviera que usar una normal para calcular esa magnitud. ¿Cuál normal uso para calcular esa fricción? ¿La normal 1 o la normal 2? La 2. Uso la normal 2 porque esta fricción es debido a la interacción entre el objeto 1 y el objeto 2. Y esa interacción es medida por la normal 2. ¿Verdad? Entonces la normal 2 es la que me da la fricción entre la caja 1 y la caja 2. ¿Verdad? En el caso que ocupe la fricción estática máxima o que sea una fricción cinética, ¿verdad? Podría ser una fricción estática cualquiera y ahí sí tengo que despejarlo, ¿verdad? Y no hay ninguna normal que usar. Pero en el caso de fricción estática máxima o en el caso de fricción cinética, uso la normal 2. ¿Ok? ¿Dudas? Si no hay dudas, lo dejamos acá y el viernes hacemos más ejercicios más normales con enunciados y todo. Con gusto. Nos vemos entonces. Por allá, profe. Gracias, profe.